Buenas tardes. Muy bien, empezamos cuando queráis. Muy bien, pues bona vesprada a tots, buenas tardes, muchas gracias por participar, aquellos que os habéis animado en esta tarde tan calurosa a tratar con nosotros este tema siempre peliagudo, siempre delicado, pero que no por ello tenemos que dejar de abordar porque es un tema recurrente que siempre hay algún caso, siempre, desgraciadamente, siempre hay entre la adolescencia, es una de las cosas que tiene esto de acosarse unos a otros y tal, y desde la Federación de Padres a la cual represento, ¿no?, de la agrupación de APAS de Benidorm, pues he puesto en contacto con el IES Pere María Osribós de Benidorm, que tenemos hoy el placer de tener aquí a su director, Nacho Gascón, que ahora le dará la palabra. Y hablamos, evidentemente, con la unidad de prevención comunitaria de conductas adictivas del Ayuntamiento de Benidorm, que depende de la Concejalía de Bienestar Social. Y rápidamente se pusieron a nuestra disposición para poder montar esta webinar, que yo pienso que va a ser muy interesante, que nos va a ayudar a los padres a poder enfocar un poco desde nuestro punto de vista lo que podemos hacer para poder ayudar a prevenir este tema que, como he dicho antes, siempre no es agradable, pero desgraciadamente existe en nuestra sociedad y tenemos que ir erradicando poco a poco con ayuda de todos. Por tanto, yo no voy a decir nada más, volver a reiterar, dar las gracias a tanto a los centros educativos de nuestra localidad, personificados en este caso en el IES Pere María, a Osribós, a la UPCA del Ayuntamiento de Benidorm y en primer momento, pues nada, cedo la palabra al director del Pere María Osribós, Nacho Gascón. Muy bien, pues gracias, Francisco. Bienvenidos a todos y a todas los padres y madres que os habéis pasado hoy por aquí. Seguro que interesados, lógicamente, en este tema, que, bueno, no podemos decir que sea afortunadamente un tema de una frecuencia masiva, pero sí la suficiente frecuencia y sí a veces la suficiente intensidad como para que nos planteemos o bueno, sepamos un poquito más de este tema y, sobre todo, como después María José contará, de la importancia que tiene que los padres seamos conscientes o sepamos que uno de los problemas que puede tener nuestro hijo o nuestra hija pues podría ser este. Sobre todo si vemos que hay un cambio de humor, que la vemos o lo vemos menos comunicativo, que lo vemos triste, que lo vemos preocupado, pues podrían ocurrir muchas cosas, la edad lo lleva, pero una de ellas podría ser esta. Y bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a María José Gutiérrez por ofrecernos esta charla, por haberse ofrecido desde la Concejalía del Bienestar Social del Ayuntamiento de Benidorm, y gracias a la FAMPA y a Lorena, la presidenta del AMPA del IES Pere María Os, por atender la petición que yo personalmente le hice para que se tratara este tema en la formación que durante todo el curso reciente, pues el AMPA ha estado ofreciendo a las familias, ¿no? Y le pedí tratar a Lorena, a la presidenta del AMPA, este tema porque detectamos que algunos conflictos que estaban dándose en el centro o bien tenían su origen en redes sociales o bien tenían una continuidad o ampliación en redes sociales y en las plataformas de mensajería tipo WhatsApp, etcétera, ¿no? Así pues, por ejemplo, algunos conflictos que hemos tenido durante este año se iniciaron porque un alumno o una alumna consideraba que otro alumno o otra alumna había hablado mal de él o de ella en un directo. No sé si os suena la palabra directo, lo dice mucho, es una retransmisión en vivo en la que nuestros hijos, nuestras hijas, pues suelen dirigirse a un público más o menos determinado o indeterminado, en el que les cuentan cualquier cosa que pase en sus vidas, ¿no? Y
pues a veces alguien se siente ofendido por algo que ha dicho este joven en su directo, o bien entra en ese mismo directo y a través de comentarios o terceras personas incluso, pues empiezan a insultar o a de alguna manera despreciar. O bien, por ejemplo, no estén de acuerdo en que nuestros hijos o hijas pues, publiquen algún tipo de contenido personal. Hay mucha censura entre ellos y entre ellas, sobre todo cuando se tratan temas relacionados con la sexualidad, o bien cuando han tenido algún problema entre ellos, a lo mejor en el patio del instituto, o el sábado cuando se han visto por la tarde, y como venganza o despecho de una de las dos partes, pues se envían un mensaje por redes sociales, muchas veces velado, sin decir los nombres, pero con los suficientes elementos para que quien tenga que darse por aludido se dé por aludido, para que se sepa a quién va dirigido. Y bueno, en general estas cosas podríamos decir que parecen cosas de niños, ¿no? Lo que ocurre es que dada la repercusión y la fuerza que dan los mensajes lanzados de manera pública, que ve más gente, que ven otros amigos y otras amigas o conocidos y conocidas de nuestros hijos, pues puede tener un efecto muy negativo en la personalidad todavía por formar de los niños o adolescentes, ¿no? Por ejemplo, hay algunos alumnos y alumnas que nos cuentan que han pasado días, incluso semanas, angustiados por situaciones parecidas. Hay que tener presente que un recurso habitual de, voy a decir agresor, no voy a llamarlo todavía acosador, para que podamos llamarlo acosador tiene que haber una, digamos, agresión verbal, generalmente casi siempre verbal, sistemática, pero un recurso que siempre nos hemos encontrado es que ese agresor siempre amenaza al agredido con el hecho de que si lo cuenta a sus padres o al director del centro, pues le dará una paliza o le pegará, ¿vale? Claro, esto, lógicamente, muchas veces tiene el efecto deseado, y es que ese alumno o esa alumna que ha sufrido esa amenaza o esos insultos se lo calle por miedo a que aún sea peor, ¿no? Y bueno, luego adelantaré algo al respecto, pero bueno, luego diré algo un poquito más al respecto de esto, pero ya les adelanto que el silencio es terrible, y que el silencio debe terminar cuanto antes, ¿no? Una amenaza más o menos sistemática hay que contarla. Bueno, por otro lado, a veces el conflicto no se genera en las redes sociales, sino que el conflicto puede surgir en el instituto o en la calle, en el parque donde quedan, en la zona habitual de Benidorm donde se ven. Pero tiene una continuidad en las redes sociales o en el WhatsApp o incluso por teléfono, ¿no? Y es aquí donde empiezan los problemas más graves. Cuando el agresor utiliza la facilidad para contactar con el agredido, la facilidad que ofrece el teléfono móvil, podemos decirlo así, bien a través del teléfono, bien a través de los WhatsApp, bien a través de las redes sociales, directamente o a través de terceros, pues es cuando empezamos a hablar ya de un acoso pues muy potenciado por esas redes sociales, por esa capacidad que te da el teléfono, ¿no? O bien este agresor utiliza la difusión de las redes sociales para hacer críticas duras a un compañero o compañera, ¿no? Bueno, la buena noticia de todo esto es que lo que hemos podido identificar, habremos podido tratar 2 o 3 casos de diversa gravedad en relación a este tema durante el curso. La buena noticia es que en el momento en el que los padres son conscientes, tanto del agredido como del agresor, en el momento en que el director, el centro, el equipo directivo del centro o un profesor es consciente y nos lo traslada al equipo directivo, en ese momento ya hay un cambio muy importante. Hay una liberación muy importante del alumno o la alumna que está sufriendo esa carga. Y es el primer paso fundamental.
En cuanto acuden a nosotros realizamos una serie de mediaciones entre los implicados, inmediatamente buscamos a la otra parte y ya se empieza a solucionar el problema. Intentamos, sobre todo, que hablen las dos partes. Si es necesario, hacemos una mediación también con las familias. Intentamos rascar, averiguar exactamente cuál es el problema que está generando. No suelen ser problemas graves. El problema es que las consecuencias, sí, a nivel emocional de los alumnos y de las alumnas, sí es, vamos a decir, de cierta gravedad y a veces es muy grave. Pero sí, como digo, es cierto, es una buena noticia que en cuanto el alumno o la alumna nos la cuenta o lo cuenta a sus padres, los padres se ponen en contacto con nosotros o se lo cuenta un profesor, inmediatamente hay una liberación para esa persona, para ese adolescente. La otra buena noticia también es que en las redes sociales todo queda registrado y podemos utilizarlo como prueba. Nosotros mismos en el instituto hemos utilizado conversaciones de WhatsApp o publicaciones en redes sociales para hacer intervenciones. Yo les pido, oye, si te envían una amenaza por el WhatsApp o por alguna red social, generalmente es por WhatsApp, o incluso una llamada, haz captura, graba la llamada y enséñamela. Y a partir de entonces hemos hecho algunas intervenciones con una evidencia tan fuerte que era imposible negarlo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, empiezas a desarrollar un conjunto de medidas que va progresivamente aumentando hasta que se resuelva. En resumen, y ya sin más, sin preámbulo, pues comentaros que, y todos estamos de acuerdo en que problemas interpersonales son consustanciales en las relaciones humanas. Han existido siempre y siempre existirán. Pero es cierto que estamos en una situación nueva en el que el poder de la comunicación que nuestros hijos e hijas tienen a través del móvil amplifican el efecto, o pueden amplificar el efecto de estos problemas o incluso ser su génesis, su origen, y tenemos que prestarle atención. No significa que tengamos que estar todos los días encima de ellos, pero sí estar atentos a posibles cambios de humor, estar atentos a ver cómo miran el móvil, estar atentos, bueno, hijo, hija, ¿cómo va todo? Oye, ¿y en el móvil qué relaciones tienes? En fin, de esto nos hablará con mucho más conocimiento María José. Y sin más os dejo con ella. Espero que sea muy provechoso para todos. Os doy las gracias a todos los padres y madres que asistís y os mando un saludo muy afectuoso. Gracias. Muy bien, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Paco, por participar en la organización de este evento digital, que decidimos que fuera así, pues por las restricciones, por las fechas y que, bueno, pues en definitiva tiene sus ventajas también el estar cómodamente, a lo mejor en casa, escuchando esto. También, Nacho, muchísimas gracias, no solo por tu participación esta tarde, sino por la labor que lleváis a cabo desde vuestro instituto, que tengo que decir que es ejemplar en el sentido de, no solo con este tema, sino con otros temas de conductas adictivas y conflictos que pueden haber en las aulas a la hora de identificar casos, de derivarlos a los servicios especializados y de colaborar en todo el proceso de intervención con el alumnado y también con la familia. Y bueno, pues sin más dilación voy a empezar con la charla que tengo prevista y que, bueno, quiero que sea un punto de partida para futuros encuentros el curso que viene, algunos como este, telemático, otros presencialmente, pero bueno, en definitiva, que no sea esto, digamos, como una Coca-Cola en el desierto, sino que realmente haya un trabajo más continuado. Antes de empezar, agradezco muchísimo a Lorena, la presidenta del APA del Pere María, por también participar en la organización y en la intermediación de toda esta, de este encuentro. Y por último, a mi compañero Toni Fuster, que está al mando de la nave en el tema técnico y que, bueno, del departamento de prensa del ayuntamiento, que nos va a ayudar en que todo salga bien. Bueno,
voy a pasar a la presentación. Me veréis a mí en un ladito, iré hablando y teniendo un fondo. Bueno, el mero hecho de estar aquí esta tarde hablando de un tema tan importante como este, como decía Nacho, a veces tan incómodo y tan silenciado, yo creo que ya es un paso muy importante. El hecho de ponerle foco a algo que lamentablemente a veces salta a los medios de comunicación, salta a la primera plana cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Hace unos días conocimos el triste fallecimiento por suicidio de una menor en un colegio de Cataluña, bueno, después de años de padecer acoso escolar y bueno, pues no se hizo nada realmente. No se hizo nada, es un caso que está constatado que no se actuó correctamente, que habrá que ver todo, pero bueno, en cualquier caso, ahora nos lamentamos, ahora salta a los medios de comunicación, pero esto es algo que está pasando todos los días en muchísimos centros escolares. Sin ir más lejos, os voy a decir qué es el acoso escolar. El acoso escolar, vamos a diferenciar, no a diferenciar, sino que el ciberacoso, el ciberbullying, es una modalidad de acoso. Como bien decía Nacho, el acoso normalmente empieza en los centros escolares y luego continúa a través de las pantallas fuera del centro, ¿no? Pero no deja de ser un tipo más. El acoso escolar es el acoso, yo he puesto aquí unas características muy básicas, muy sencillas, pero que lo vamos a entender muy bien. El acoso es el acoso que ejerce uno o varios agresores menores, estamos hablando de entre iguales, con agresividad, no siempre agresividad física, la mayor parte de las veces no es agresividad física, es una agresividad verbal, una agresividad psicológica, pero con agresividad, con intencionalidad, con reiteración sobre una víctima o varias que están sufriendo, que se sienten indefensas y que están en una situación de sumisión. Esto es el acoso escolar. Un acto entre iguales, con agresión, con intención y con reiteración. Dicho lo cual, ya podemos entender que hay una diferenciación clara entre lo que es un acto de acoso escolar con, bueno, lo que puede ser una pelea accidental, circunstancial, una riña entre varios compañeros y bueno, algo que puede suceder en cualquier momento, pero que no es bullying y que no es acoso. El que a un niño en un momento dado le agredan en el cole, como digo, excepcional o circunstancialmente, no decimos es un caso de bullying. Tienen que darse estas tres características y tiene que ser algo repetido y, como digo, intencionado, ¿no? Por tanto, como decía antes, es algo, perdonadme, algo que vivimos más frecuentemente de lo que pensamos. Yo aquí os he enlazado a una web que podéis visitar, es dilotodocontralbullying.es. Este es el estudio más reciente que se ha hecho en España en tema de bullying y es un estudio más sobre la percepción que se tiene en España del bullying y de muchos aspectos, también del ciberbullying, de cómo está la situación. Digo una percepción porque en muchísimos casos permanecen silenciados, no todos salen a la luz. Hacer una evaluación de la prevalencia de este problema es algo muy complicado y casi imposible tener unos datos perfectamente fiables de lo que está sucediendo. Pero lo que sí que sabemos es que 1 de cada 4 escolares sufrirá a lo largo de su vida acoso escolar. En este estudio nos dicen que 1 de cada 4 españoles asegura que sus hijos han sufrido bullying en alguna ocasión.
Podemos, no voy a detenerme, es por si lo queréis ver en detenimiento, podemos ver casos por comunidades autónomas, el estudio. Y bueno, aquí hay más datos. El 87% cree que las redes sociales propicia este tipo de acoso. También hay un dato muy importante que es un porcentaje muy bajo de profesores se considera que están preparados para afrontar esto en los centros escolares, 2 de cada 10, solo se consideran que están preparados. Y bueno, en definitiva, un estudio muy extenso que os invito a visitar para saber más de este tema. Bueno, perdonadme. Quería ahora centrarme un poco en los tipos de acoso escolar que hay. En los tipos de acoso, todo es acoso escolar, como digo, una vez que se está reiteradamente agrediendo a un menor. Se puede hacer de diferentes formas. Una forma es la forma física, es la que solemos tener más presente, pero no es la más habitual. La más habitual es el acoso verbal, el acoso que se hace a través de insultos, de humillaciones, de motes que se le pone a un chaval para hacer la gracia y le hace gracia a muchos, pero desde luego no al que lo sufre. También el acoso psicológico, este hostigamiento, esta merma de la autoestima que se va haciendo sobre un menor. El acoso social, que también es cuando excluimos de un grupo, bueno, nunca le llaman, nunca le invitan a las fiestas, a los cumpleaños, en el patio nadie se junta con él para jugar. Y bueno, en definitiva, una serie de, digamos, aislamiento que se va produciendo de algún menor. Cuando sabemos que después de comer, después de respirar y de dormir, lo que más necesitamos nosotros en la vida es sentirnos integrados socialmente. Sentimos que pertenecemos a un grupo. En el caso de los menores, de los adolescentes, de los niños, esto todavía adquiere una importancia mucho mayor. De ahí la gravedad cuando se produce este tipo de acoso, el acoso social. Después tenemos también el ciberbullying, que vamos a centrar un poco la charla en esto, pero bueno, no es un acoso diferente al acoso escolar, es el acoso llevado a la tecnología, a las pantallas. Es el acoso que se vale de otros medios para ejercerlo. Y como decía Nacho, aquí el tema se complica muchísimo, porque esto ya sale de cualquier esfera física, de cualquier contexto físico que nosotros podamos delimitar. Como decía, el acoso escolar más frecuente, el que sufren 1 de cada 4 menores, es el acoso que se produce presencialmente, sobre todo en el ámbito escolar, de una forma verbal. Pero de esos alumnos acosados, 1 de cada 4 está haciéndolo a través de medios telemáticos, lo que llamamos el ciberbullying o el ciberacoso. Y aquí ya tiene unas características particulares, como digo, que amplifican y agravan muchísimo el problema. Vamos a ver algunas de estas características. Una sería, no hay espacios físicos concretos. Aquí, bueno, están las redes sociales, están las aplicaciones de mensajería como WhatsApp, es decir, están todas las formas de comunicación que podemos encontrar a través de un dispositivo, como es un móvil, como es una tablet, un ordenador. Pero no es, digamos, circunscrito al patio del recreo, al parque o al sitio donde se juntan los chavales. Esto lo hace muy complicado a la hora de luego intervenir. Pero tiene también alguna ventaja este tipo de acoso, y es que deja una huella muy importante. Como decía Nacho, a veces muchas de estas acciones se pueden guardar con capturas de pantalla y esto puede ser luego una prueba a la hora de demostrar estas acciones.
24/7, no paramos, quiere decir que no es el rato que el niño está en el cole, que no es el rato que el niño va a cualquier lugar donde se junta con estos agresores, sino que esto se puede extender 24 horas al día, 7 días a la semana. Porque aquí Internet no para y los grupos de WhatsApp no paran y las redes sociales no paran. Y un niño, aunque apague su móvil, aunque bloquee a estos agresores, aunque se desconecte de las redes, esto no para. Se puede estar haciendo de espaldas a este menor. Es decir, este menor puede seguir siendo víctima del acoso, de las humillaciones, de los insultos, incluso aunque él no sea consciente y no sea partícipe de esta situación. Algo realmente de una gravedad muy grande. Por supuesto, la rápida difusión y alcance que tiene este tipo de acoso, como en un momento dado cualquier vídeo, cualquier foto, cualquier comentario puede llegar mucho más allá del grupo que nosotros pretendíamos. Lo que llamamos viralizar un mensaje. Viralizar es cuando tiene un alcance superior al grupo que nosotros estábamos compartiendo. Por ejemplo, nosotros colgamos un vídeo en nuestro perfil de WhatsApp, en WhatsApp, en nuestro grupo o en nuestro perfil de Facebook, en una red social, que lo tenemos privado y de repente vemos que tiene muchas más visualizaciones o se ha compartido mucho más que las personas que forman parte de este grupo. Esto quiere decir que esto ya se ha viralizado, ha tenido un alcance de unas dimensiones que a lo mejor nosotros no pensábamos. Después, la sensación de impunidad. La sensación de impunidad es cuando una persona actúa de una forma en las redes sociales, como digo, en los medios telemáticos, en Internet, de una forma que no haría presencialmente, que no haría en persona. Uno se siente, bueno, pues que ahí no le van a pillar porque se puede escudar en el anonimato. Uno se siente que ahí hay campo libre para actuar y uno se desinhibe también. Cosas que no se atrevería a hacer en vivo, bueno, pues de repente ahí suelta el dedo y empieza a poner un montón de insultos, de humillaciones, de compartir cosas que no compartirías, un secreto a lo mejor hablado, pero ahí de repente un vídeo o una foto que te ha llegado con un contenido muy sensible, muy humillante hacia una persona, pues de repente lo compartimos, cuando retuiteamos algo, cuando le damos un like a algo. Todo esto lo hacemos de una forma mucho más libre, mucho más desinhibida cuando lo hacemos en Internet. Y después decir que las ofensas, todo esto que estamos haciendo, permanece en la red. Aunque nosotros lo borremos, en el momento lo lanzamos, perdemos totalmente el control de ese contenido. Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro perfil en una red social privado, nosotros decidimos quién ve nuestro contenido, pero realmente lo ven muchas más personas, o lo pueden ver, de las que nosotros pensamos. Porque esto puede estar siendo, como decía antes, compartido por otros canales. A lo mejor incluso aunque borremos la foto ya puede haber sido descargada, la foto ya puede haberse hecho una captura de pantalla y haberse guardado en otros dispositivos. Y esto puede permanecer indefinidamente. Es decir, es la huella digital que dejamos en Internet cuando nosotros o cuando alguien pone un contenido en la red y que se escapa, bueno, pues un poco de nuestro control. Así que, en este sentido, mucho cuidado con todo lo que compartimos, porque tenemos que saber que todo aquello que compartimos lo tenemos que hacer pensando que puede ser público para cualquier persona. ¿De acuerdo? No solo para aquellas personas con las que nosotros pensábamos que lo estábamos compartiendo. ¿Cuántos jóvenes han compartido una foto íntima, muy privada? Y bueno, de repente eso, pues como digo, se ha extendido y ha sido fruto
pues de humillaciones, a veces también de chantajes, como si tú no haces esto, yo voy a compartir esto. Y bueno, en definitiva, toda una serie de mecanismos, como digo, que tenemos con mucha desinhibición cuando los hacemos a través de la red. Bueno, aquí tenemos, quería no, aquí no me sale un vídeo que quería ver. Bueno. Lo haremos más adelante. Esta diapositiva para mí es un poco la clave que tenemos que entender a la hora de prevenir y a la hora de intervenir. ¿Quiénes forman parte del ciberbullying? También del acoso escolar, pero vamos a centrarnos ya un poco más en el ciberbullying, ese acoso, como decía, que se hace a través de medios telemáticos. Bien, aquí tenemos un triángulo con las personas que forman parte de este sistema. Por un lado tenemos el agresor, esto lo tenemos claro, la persona que ejerce esta violencia física o psicológica sobre una persona, un agresor o varios, ellos la ejercen directamente, y luego tenemos la víctima. Aquí se establece un esquema de dominio-sumisión, donde el dominador tiene sometido y bajo la ley del miedo a su víctima. Y después tenemos algo que es clave e importante en el mantenimiento y en el reforzamiento de este problema, que es los espectadores, las personas que sin ser directamente los agresores son cómplices por silenciar esto o cómplices por, en el caso del ciberbullying, compartir o, por ejemplo, darle un like, darle un me gusta a determinado contenido que ha realizado el agresor. Aquí lo que se establece es la ley del silencio. El silencio es lo que va a imperar en todo este triángulo que va acosando a la víctima. El silencio de los que miran y el silencio muchas veces, por supuesto, de la víctima, que además tiene miedo y que se siente dominada. Aquí el papel de los padres es uno de los más importantes también. ¿Cómo les tenemos que transmitir a nuestros hijos, a nuestras hijas, que participando de esta manera, es decir, una participación pasiva, silente, pero estando de espectadores y no censurando esos contenidos o no denunciándolos? Cuando decimos denunciar hablamos de decírselo a un padre, a una madre, decírselo a un adulto, denunciarlo en el sentido más literal de la palabra, la autoridad, decírselo a un profesor en el centro escolar, es decir, callando, mirando para otro lado, sin querer estamos reforzando este círculo vicioso de la agresión. Como un like en un momento, dice, bueno, yo lo compartí, pero bueno, yo no dije nada, yo solamente lo compartí o me pareció gracioso, le di un me gusta. Como esto es gasolina para el incendio, dopamina para el agresor, lo que le va a motivar a seguir ejerciendo estas acciones. Porque realmente lo que busca, bueno, hay diferentes tipos de agresores, pero muchos de ellos se ven muy reforzados cuando esto, bueno, pues tiene una aclamación popular. Cuando, como digo, esto en redes sociales es muy compartido, es muy visto, es muy aclamado, o cuando, bueno, se va permitiendo. Y el papel de los padres en transmitirle a los hijos que si ven algo, si de alguna manera son testigos de alguna de estas acciones, puesto que la víctima está bajo este dominio, esta sumisión y este miedo y probablemente no lo denuncie, ellos tienen que ser colaboradores y tienen que de alguna manera participar defendiendo y protegiendo también a esa víctima.
Como padres y como madres nos sorprendería muchas veces cómo actúan nuestros hijos cuando no están en casa y en qué lugar del triángulo se sitúan. Yo como psicóloga he visto todo tipo de casos, he visto a los padres y las madres de las víctimas, como cuando se descubre, bueno, pues de repente se sienten absolutamente impotentes, doloridos, en fin, frustrados, culpables de si no, cómo nos han fijado antes, cómo nos han dado cuenta, qué han podido hacer para que su hijo no haya actuado. También los padres de los espectadores, cómo se sorprenden cuando les decimos que sus hijos tenían que haber también hecho algo o haber denunciado, y cómo, bueno, pues ellos, bueno, piensan que esto no iba con sus hijos. Y a veces también los padres de los agresores también negando o minimizando el problema. A veces oímos frases del tipo, bueno, esto ha pasado toda la vida, ¿no? Y nadie se ha echado las manos a la cabeza. Bueno, el que haya pasado toda la vida, que ciertamente ha pasado toda la vida, no quiere decir que esto sea algo que esté bien. Esto ha pasado toda la vida a costa del sufrimiento de muchos menores, de muchas familias de menores, que algunos afortunadamente no acaban como acabó la menor que antes he contado que se suicidó, pero algunos mueren en vida. Son niños que sufren mucho y que en muchos casos les deja secuelas de por vida. Por tanto, como padres, como madres, tenemos que estar muy atentos para poder identificar en qué punto de este triángulo se pueden situar nuestros hijos. No sentirnos culpables, sea el lugar en el que sea, en el que estén, no sentirnos malos padres, malas madres. Malos padres o malas madres seremos si una vez lo conocemos, no actuamos con responsabilidad. Estemos en el lugar que estemos y no ponemos los medios para resolver esta situación. Vamos a ver un vídeo que un poco a mí me gustó porque ejemplifica un poco esto de lo que he hablado, ¿no? Cómo detectar, no, cómo identificar que como padres o como madres podemos estar en cualquier lugar o cualquier vértice de este triángulo y estemos en el que estemos, podemos hacer algo. No voy a decir quién ha sido. Sus padres están destrozados. No quiere salir de casa, pero tampoco se atreve a decir quién ha sido. ¿Qué ha pasado? Que a Lucas, que por lo visto alguien lleva tiempo enviándole mensajes, llamándole gordo, cerdo y cosas así. Le van a cambiar de colegio. No le van a hacer nada. Ese es el tema, que no saben quién es. El niño no para de decir que si se chiva le van a clavar la estrella en la garganta. ¿La estrella? ¿Qué estrella? Raúl, si alguna vez alguien te hace algo mal, prométeme que me lo vas a contar. Claro, papá. Sea lo que sea, aunque te amenace. Ya lo sé, pero no hace falta que me protejas. ¿No ves que yo soy el sheriff? Bueno, en este caso hemos visto un vídeo, como veis, hemos visto un padre, pues bueno, perfectamente normal, un padre preocupado por la situación de su hijo en el cole, un padre que comparte con otros padres esa preocupación y un padre que asombrado descubre que el agresor es su propio hijo. Este padre no es un peor padre por haber llegado a esta situación. Sí lo sería en el caso que una vez se descubre esta situación, no hace nada para paliarla, para que se solvente. Y en ese sentido, como dice al final de la campaña, hay que hablar con los hijos. Este es un tema que tiene que estar presente en los hogares. Es un tema que se tiene que hablar en las casas. Porque el acoso escolar, como decía, se circunscribe más al ámbito escolar, pero el ciberbullying es algo que ya sale
del ámbito escolar. Es algo que sobre todo se desarrolla en los hogares, cuando ellos tienen más disposición de sus móviles, de sus tablets, y de alguna manera es ahí donde van a ejercer estas acciones, el hablar, el supervisar, el estar encima. Todos aspectos que ahora iremos viendo más detenidamente. Bueno, ¿qué podemos hacer como padres, como madres en este aspecto? Bueno, como hemos dicho al principio, la prevención es la clave de todo. Prevenir mejor que intervenir. De alguna manera, la prevención, vamos a encontrar herramientas mucho más eficaces para que no aparezca el problema. Cuando ya toca intervenir es porque el problema ya está. Ya estamos hablando no de dar un consejo, no de dar unas pautas, no de dar una charla a un grupo de padres, sino ya de tratar el caso concretamente, específicamente. Y como ha dicho Nacho, se trabaja en red. Aquí se trabaja en red, perdonad. Se trabaja con los padres, se trabaja con el centro escolar, se trabaja con profesionales de la salud que van a tener que intervenir, a veces con determinadas instituciones, como puede ser el de la justicia, porque hay que denunciar y se van a emprender acciones legales y de alguna forma ya es diferente. Pero lo más importante, yo creo que esta charla, para la mayoría, que afortunadamente la mayoría no está implicada en esto, sí que queremos prevenir para que las cosas sigan sin suceder. En este sentido, perdonad un momentito, yo he puesto esta diapositiva porque este sería el regalo estrella como actualmente de iniciático, ¿no?, para la vida adulta, para la gran socialización, para la gran comunicación, el teléfono móvil. Es un dispositivo que actualmente la media de edad en la que se empieza a hacer un uso ya bastante individualizado por parte de los menores. Individualizado quiere decir que ya pueden disponer de su propio dispositivo. La media de edad está en torno a los 10 años. Muchas veces es el regalo estrella pues cuando hacen la comunión o cuando ya cumplen esta edad. ¿Cuál es el problema? En primer lugar, que se regala a una edad, o se empieza a utilizar de una forma ya más autónoma, a una edad que no es la edad idónea. Como digo, los 10 años, que es esta edad de media, es una edad que evolutivamente un niño, una niña, no están preparados madurativamente, neurológicamente, psicológicamente, para hacer un buen uso de este dispositivo. En este sentido, la mejor prevención va a ser retardar esa edad de inicio de uso autónomo, autónomo entre comillas, porque siempre va a haber una supervisión, pero de que ellos dispongan de su propio dispositivo. Ese sería uno de los primeros pasos. ¿Y hasta cuándo tendríamos que retrasarla? Yo diría lo máximo posible, ¿no? Pero es cierto que vivimos en una realidad, en un contexto, en unas coordenadas espaciotemporales donde todos lo demandan, pero si puede retrasarse hasta los 14, los 15 años, esta ya sería una edad donde ellos tienen una madurez suficiente como para entender ciertos mensajes, cumplir ciertas reglas, ciertos límites, ciertas normas y tener cierta autonomía en el uso. Pero como digo, ese primer paso de retardar al máximo la edad en la que se entrega este regalo. En segundo lugar, lo damos como si fuera un juguete, porque para ellos pensamos que va a ser un juguete, va a ser un instrumento para que se entretengan, para que jueguen a determinadas cosas, para que se entretengan con sus amigos, un juguete más. Cuando eran pequeñitos hacían rompecabezas, colocaban fichas una encima de otra por tamaños y ahora pues van a utilizar un móvil. Cuando tenemos que saber que esto es de todo menos un juguete. Esto es un dispositivo con un potencial de peligrosidad, con unos riesgos altísimos
que muchas veces no lo transmitimos porque lo desconocemos. Yo estoy segura que ningún padre, ninguna madre hace esto de una forma negligente, a sabiendas, sino que muchas veces nos centramos más en dar el teléfono pues, para que nos llame cuando tengamos que ir a recogerlo, para volver a casa, si pasa algo en el cole, pues nos llamas. Cuando yo tengo hasta mis dudas de que los menores que utilizan hoy en día móviles conozcan la función de llamada. O sea, los menores hoy en día no llaman, no utilizan el teléfono para llamar. Ellos utilizan WhatsApp, utilizan las redes sociales, se hacen vídeos con el TikTok, es decir, un montón de aplicaciones que nosotros podemos conocer, pero que ellos conocen 4 veces más, ¿no? Nos dan como 7 vueltas. Entonces, nosotros se lo damos como un teléfono porque aquí hay una brecha digital, nosotros conocimos esto como un teléfono para llamar, pero como digo, actualmente una de las funciones menos utilizadas del teléfono móvil son las llamadas. Por tanto, ellos van a hacer unos usos muy diferentes y muchos de ellos, como digo, con muchos riesgos, ¿no? La brecha digital de la que hablaba era que nosotros no somos unos grandes, a lo mejor, expertos en tecnologías, hemos tenido que aprender a base un poco de, bueno, con la pandemia, de marchas forzadas. Aquí estamos haciendo, de hecho, este encuentro, que si no hubiera sido la pandemia estoy segura que lo hubiéramos hecho presencialmente. Entonces hemos aprendido muy rápido, pero ellos lo manejan mucho mejor. Ellos son nativos digitales y ellos tienen un dominio de todas estas tecnologías mucho mayor. Pero esto no debe acobardarnos, no debe acomplejarnos y crearnos inseguridad a la hora de tomar el control sobre el uso que se hace de estos dispositivos. Es decir, yo no tengo por qué saber editar un vídeo en TikTok perfectamente, ni siquiera tengo por qué saber manejar muy bien el TikTok, pero sí que debería conocerlo y sí que debería saber los riesgos que se corren cuando se utiliza. Y, por supuesto, sí que es mi responsabilidad poner los límites, poner las normas de qué uso se va a hacer, por ejemplo, en esta red social. Y eso no hace falta ser ingeniero en telecomunicaciones ni nativo digital para saberlo. Esto simplemente hace falta saber que todos estos mecanismos, como digo, tienen unos riesgos muy grandes y como padres y madres nos tendremos que informar mínimamente para saberlo y poner los medios necesarios para que se haga un buen uso. Tampoco vamos a demonizar estos dispositivos, todas estas tecnologías que tienen tantas ventajas. Ahora mismo estamos disfrutando de una de ellas con esta charla y muchísimas más. Hablar con gente que está en el otro lado del mundo, dar a conocer información que consideramos interesante a través de perfiles que tenemos en redes sociales, poder nosotros acceder a información que no está limitada, que nos brindan muchísimos medios que antes no teníamos. Y bueno, en definitiva, un montón de ventajas que están ahí. La campaña que hemos visto antes de los padres es una campaña que hizo Orange, que es una de las empresas de telecomunicaciones más importantes que hay. Quiero decir que esta empresa que nos pone en nuestras manos el arma, digamos, del delito, bueno, también hace campañas muy buenas. Quiero decir, hay una doble cara en este asunto, unas ventajas de las que podemos disfrutar y unos peligros muy grandes que también están ahí acechando. Por tanto, nuestro papel como padres va a ser enseñarles a no utilizarlo, no a tener una actitud muy restrictiva, sino a hacer un buen uso de todos estos medios. De alguna forma, cumplir con nuestra responsabilidad como padres. Responsabilidad como tutores legales que somos y muchas veces como también titulares de las cuentas, de los contratos y de los dispositivos que están utilizando nuestros hijos, que pueden ser utilizados para cometer delitos tipificados en el Código Penal y que muchas veces se hacen, como digo, por desconocimiento.
pero que nosotros somos los titulares de esas cuentas, de esos contratos, y que puede recaer en nosotros la responsabilidad de muchas de esas acciones. Por tanto, de alguna forma es un regalo muy atractivo, pero es un regalo envenenado, es un regalo que tenemos que darlo con el antídoto del veneno. Me entenderéis perfectamente si hago un símil, por ejemplo, con el ciclomotor. Todos tenemos claro que el ciclomotor tiene unos riesgos muy grandes y a nadie se nos ocurre darlo a una edad muy temprana o darlo sin todas las condiciones que tiene que tener. Sacarse el permiso para poderlo llevar, darle todos los medios de protección, el casco, en fin, todo lo necesario para que algo que puede tener tanta utilidad, pues haga un buen uso y un uso de mínimos riesgos. Pues con esto exactamente lo mismo. Como digo, habrá una edad mínima y habrán unas condiciones vinculadas a este regalo, una especie de contrato que vamos a hacer cuando lo entreguemos y que va a estar supeditado su uso al cumplimiento de esas condiciones, de esos límites. No son unas condiciones puestas de una forma taxativa, sin ningún tipo de explicación, de razonamiento, sino tiene que estar acompañado de una comprensión para que ellos no solo cumplan estas normas, sino que las interioricen y las hagan suyas. Y un poco por eso requerimos esta edad mínima, porque esto no lo van a entender. No lo van a entender si no tienen esa edad madurativa ya de entender ciertos asuntos que son más abstractos y más complejos. Como decía, en este sentido, el papel de los padres en el ciberbullying es muy importante, es un ámbito idóneo para prevenir, más que el ámbito escolar. Igual que el ámbito escolar es muy importante en el acoso escolar, ese acoso presencial que se hace. Cuando ya hablamos de ciberbullying, recae muchísima más responsabilidad y peso de las acciones en los padres, porque, como digo, esto muchas veces se hace fuera de las aulas, se hace en la habitación que está tu hijo encerrado, conectando, que muchas veces no sabemos muy bien qué está pasando ahí, y por eso este papel recae mucho. ¿Qué es lo que podemos hacer? Voy a dar unos puntos concretos para no extenderme mucho y dejaros también un turno de preguntas si queréis hacer y si queréis participar a través del chat o del icono de preguntas que hay ahí. Bueno, en primer lugar voy a decir 4 aspectos muy concretos pero muy importantes. Educar en valores prosociales. Cuando nosotros hablamos de acoso escolar o de ciberbullying, en definitiva estamos hablando de agredir a otra persona, de atentar contra la dignidad de otra persona, de insultarle, de vejarle, de excluirle, de reírte de él con a veces la complicidad de otros muchos que, como hemos dicho, pueden ser espectadores. Por tanto, en una sociedad tan diversa, tan heterogénea que vivimos y que cada vez va a serlo más, donde hay diversidad de culturas, de etnias, de religiones, de peculiaridades. Muchas veces son víctimas de ciberbullying niños que se distinguen por una característica minoritaria o un poco más especial, como que llevan gafas, son gordos o que a lo mejor tartamudean. Es decir, una peculiaridad que en lugar de ser digna del mismo respeto que cualquier otra, que ser rubio o ser moreno, va acompañado de una burla, de un señalamiento. Y esto no se cambia ni con ninguna fórmula mágica, ni con ningún castigo que se imponga en un aula. Esto se cambia educando desde la infancia. Esos valores que los padres tenemos que transmitir a los niños y a las niñas para que vayan formándose unos seres prosociales, unos seres empáticos con el sufrimiento ajeno. Porque, como digo, hay niños o hay agresores de diferentes tipos. Están los que lo hacen
para hacerse el gracioso y quieren tener el refuerzo de los demás a base de eso, pero también son los que de alguna forma son muy poco empáticos, hasta grados extremos, con rasgos de psicopatía, y bueno, no sienten ni padecen cuando los demás sufren, ¿no? Y por tanto, un paso fundamental, y lo he puesto el primero, no por casualidad, es cómo desde casa nosotros esta labor la hacemos cada día, en los mensajes que transmitimos, en cómo a lo mejor un niño está sufriendo en clase y nosotros a nuestro hijo nos enteramos y tenemos que transmitir que le ayude, que pase algún ratito con él en el patio, que le invite a su cumpleaños, que llame la atención de los otros niños o que se lo diga a su profesor o a su profesora. Es decir, que les inculquemos estos valores de respeto, de solidaridad, de justicia social, de que realmente alguien tiene que intervenir, de respeto a las minorías. Lo que no es normal no necesariamente es malo. Hay cosas que se salen de la normalidad y que tienen que ser igualmente respetadas. Y bueno, en definitiva, toda esta transmisión que vamos haciendo en el día a día, muchas veces hasta de una forma inconsciente. En segundo lugar, otro aspecto muy importante que pueden hacer los padres y las madres es la educación emocional. Aquí me centro más en el papel del agresor. Porque la víctima a veces se cae en el error de poner todo el peso en la víctima, en el niño o la niña que está siendo agredido. Y ponemos como solución el decir, bueno, lo que vamos a hacer es, tiene que ir al psicólogo y le vamos a entrenar en habilidades sociales de enfrentamiento de estas situaciones. Otros lo dicen más bestia y dicen, bueno, niño, espabila, y si te dan, da, ¿no? O sea, es un poco, responde con la misma moneda. Pero en definitiva estamos poniendo el peso donde no lo tenemos que poner. O sea, un niño que está siendo agredido es la víctima y no es el responsable de lo que está pasando. Si tú a un niño le dices que tiene que responder asertivamente ante esa agresión, le estás diciendo que el que tiene que hacer algo para resolver esto es él. Lo perdona. Los que tendrán que cambiar son los que están haciendo algo mal. O sea, como un niño o una niña que está atemorizado, que tiene miedo, que como hemos dicho antes, lo más normal es que se muestre sumiso ante esta situación, va a responder asertivamente. Es que no lo hacemos ni nosotros. Cuando vamos a un restaurante, por ejemplo, y de repente nos ponen un plato en mal estado o que no es del agrado o que no es lo que ponía en la carta como pensábamos, y cuántas veces te lo comes. Y no dices, por favor, retira el plato, y somos tan asertivos. O sea, si no lo hacemos nosotros o con un amigo o una amiga que se ha faltado con nosotros y te cortas y te vas con la cabeza gacha y refunfuñando, mira esto, no es que, ¿se lo pides a tu hijo o a tu hija que lo haga? No. Cuando digo hablar en las emociones, en este caso, como digo, me refiero más a educar emocional en los agresores, que muchas veces lo que están haciendo, en definitiva, es una expresión de emociones negativas como es la agresividad, la frustración, la inseguridad, de una forma desbocada, de una forma descontrolada. La educación emocional es, en definitiva, enseñarle a los niños a identificar las emociones. Como veis aquí, hay emociones positivas, la naranja, la amarilla, la rosa, pero también hay emociones negativas, el enfado, la tristeza, cuando nos sentimos frustrados, cuando nos sentimos inseguros. Todo eso son emociones negativas que no hay que desterrar de nuestro repertorio. No vamos a vivir en los mundos de Yuppie. Hay problemas, nos afectan. Y tenemos que identificar esas emociones. El saber decir, estoy triste, estoy enfadado. Y a continuación, después de identificar esas emociones, saber controlarlas, saber expresarlas con cierta moderación. No es lo mismo estar enfadado que tener un ataque de ira, porque uno te lleva a lo mejor a criticar algo que no te gusta y lo otro a lo mejor te lleva a agredir. No es lo mismo estar triste
y decir estoy triste, llorar, desahogarte, que tener una depresión, ¿no? Entonces, en el tema este que nos atañe, quería incidir sobre todo en la educación emocional de las emociones negativas, como el enfado, como la frustración o como la inseguridad, que cuando no se lleva a cabo de una forma adecuada, luego sale en forma de acoso escolar. ¿De acuerdo? Importantísimo también desde la más tierna infancia. Esto ahora ha cambiado mucho. Hoy en día en los coles se enseña mucho esto. Tú ves a los más pequeños que llegan a casa y te dicen estoy triste, cosas que nos chocan en los niños. Dicen, pero ¿cómo este mico dice esto? ¿No? Y es porque en el cole o a través hoy en día de la literatura infantil, multitud de cuentos que nos enseñan sobre todo esto, ¿no? Bueno, perdonadme un momento. No. Educar en el buen uso de las TIC. Perdonadme que a veces, porque hay algunos vídeos que quiero que veamos y los tengo en mis chuletas, pero por eso lo buscaba. Educar en el buen uso de las TIC quiere decir cómo nosotros, como he dicho antes, cuando damos un dispositivo de estos móviles, tenemos que darlo acompañado de un contrato de uso y de una serie de normas de buen uso, unos límites, unos horarios, una limitación al acceso a determinadas páginas, cómo nosotros tenemos que aprender a desconectar de las pantallas, ya que nuestros hijos, nuestras hijas también los hagan, a poner una serie de controles parentales, que muchos dispositivos ya los llevan, también aplicaciones, a conocerlos, a estar formados en ello. Hoy no nos da tiempo a ver todo esto, haremos formaciones más específicas en esto, pero bueno, en definitiva, el establecer una serie de controles que a determinadas edades no se puede acceder, por ejemplo, a determinados contenidos o el móvil se corta a alguna hora determinada. Consecuencias al mal uso, en definitiva, lo que decíamos antes, si tú has hecho algo, ese algo va a tener unas consecuencias, a lo mejor en forma de castigo, un castigo educativo, no solo es retirarle el móvil, sino, por ejemplo, algo que es importantísimo en el acoso escolar, reparar el daño hecho, pedir perdón a la víctima, algo que cuesta mucho de hacer y que es muy importante para la víctima, para que pueda realmente adquirir esa seguridad para volver a integrarse en un grupo en el que tenía que estar y no al contrario, que sea la víctima la que tenga a lo mejor que irse del centro escolar, por ejemplo, ¿no? Que lamentablemente es como acaban muchos de estos casos, ¿no? Realmente si un hijo, una hija nuestro ha hecho algo mal, tendrá que reparar eso y tendrá que vivir unas consecuencias a eso que ha hecho. Y ahí estamos nosotros para poner esas consecuencias. Y en definitiva, toda una serie de cuestiones, como decía con la moto, que tenemos que dar la moto con el casco y con todas las normas y todos los aprendizajes previos. Y en este caso también, ¿no? Como el comportamiento en redes sociales tiene que ser un comportamiento ético, un comportamiento de alguna manera que tendríamos también presencialmente. En ese sentido, a ver si encuentro el vídeo que quería poner. Y si no lo encuentro, pues os lo pondré, os lo mandaré en la presentación. Bueno, es que estaba en esta diapositiva y me ha desaparecido. Bueno, luego, antes de terminar, aquí lo tenemos, perdonad.
Bienvenidos. Os voy a hacer unas preguntas que contestaréis con vuestro móvil de forma anónima. Vale. ¿Quién es de los hipsters? Aún no te... Yo soy Juan Cristal. Cabeza bombilla. Hasta no. Total. Con mucho postureo también, ¿eh? ¿Qué es cosplay? Culturismo. ¿Qué opináis sobre las chicas musculadas? No me gusta. Mujombre. Y a lo mejor no. Mujombre. No me gusta nada. Excesivo. Es demasiado feo. ¿Quién ha dicho demasiado feo? Esto es un experimento para que veáis realmente con vuestros propios ojos lo que ocurre en las redes sociales. En mi caso, el año pasado y he recibido muchísimos comentarios despectivos y muchos insultos. Tenéis que tener en cuenta a la hora de opinar y comentar que podéis hacer daño a muchas personas. Es cierto. Yo le quiero dar un abrazo, no puedo. Perdona, tío. Cuando ha entrado he sentido mucha vergüenza. Nos ha empezado hasta a temblar. No, me da pena. Y como todos nos han criticado alguna vez, lo entiendo. Claro. Hay que pensar antes de escribir. Lo siento. Bueno, en definitiva, lo que os decía, ¿no? De educar en el buen uso de las nuevas tecnologías, es un poco esto, ¿no? Como esta campaña, que decía ahora, Ancha hace buenas campañas, en esta campaña nos muestra cómo cosas que no hacemos en vivo, presencialmente, ¿por qué nos atrevemos a hacerlas en las redes sociales? ¿Por qué pensamos que esas acciones no van a tener el mismo dolor, no van a ejercer el mismo daño a las personas que las reciben? Y esto se lo tenemos que transmitir a nuestros hijos, a nuestras hijas. A veces poner este vídeo como punto de partida para hablar el tema en casa puede ser una forma, ¿no? de sacar el tema, pero en definitiva también cómo nosotros lo hacemos. El comportamiento que nosotros tenemos en redes, ser autocríticos y ser modelos de nuestros hijos en ese sentido. Y decirles a ellos, ponerles en estas normas, ¿no? Como norma, el respeto en las redes sociales. Aquí hemos visto algo, bueno, pues de insultar o de burlarse de alguien por una característica física en las redes sociales, pero a veces se llegan hasta extremos, como decía, que llegan a ser hasta delitos, ¿vale? De atentar contra la dignidad de las personas. Y en último lugar, dentro de los 4 pilares que yo quería centrar el tema de prevenir, educar con el ejemplo. Importantísimo, ¿no? Cómo hacer nosotros también la autocrítica y decir, les estamos pidiendo que no estén enganchados al móvil y somos nosotros los primeros que estamos haciendo cualquier cosa y prestando atención más a la pantalla. A lo mejor nos están diciendo algo o estamos en una conversación y estamos mandando a la vez un WhatsApp. A lo mejor tenemos esa necesidad de la inmediatez, de contestar enseguida, en lugar de tiempos fuera de pantallas en casa. Pero nosotros empezando por ahí, a estas horas se cierran los móviles y no se utilizan, y de alguna forma saber que el modelado es uno de
las formas de educar más potentes que existen. Nosotros no solo educamos con lo que decimos, que también con lo que instruimos, con las normas que ponemos, sino por encima de todo y por delante de todo, con el ejemplo que damos, con los modelos que somos para nuestros hijos. Y aquí hablo del otro tipo de agresor que hay. El agresor que agrede porque ha sido víctima de agresión en su propia casa y ha aprendido ese patrón de comportamiento para enfrentar problemas, para hacerse valer, con una serie de patrones también de creencias y de actitudes que tiene arraigados, ¿no? Entonces, ser conscientes de la importancia que tiene no solo nuestro mensaje, sino lo que nosotros hacemos y que nuestros hijos ven y toman nota constantemente. No penséis que en todo lo que se parecen a vosotros es por genética. Muchas cosas las han aprendido observando y después repitiendo. Y sí, se parecen a nosotros, a los adultos en general, mucho más de lo que pensamos. Y muchas cosas que hay en esta sociedad de las que nosotros intentamos prevenir son cosas que ellos no aprenden en otro lado que viendo a los que van por delante, a los adultos. Por tanto, respondo a la pregunta que hacía antes, ¿qué papel juegan los padres? ¿Qué se puede hacer frente al ciberbullying? La respuesta empieza siempre por la misma palabra, educar. Educar en valores, educar en emociones, educar en el buen uso de las TICs y educar con el ejemplo que damos. La educación es la palabra clave de todo lo que tenemos que hacer como padres y como madres para prevenir. Y bueno, acabo esta charla pues con esta imagen. Si veis lo que dice es a través de la educación que la hija de un campesino puede llegar a ser médico, que el hijo de un minero puede llegar a ser jefe de la mina, que el descendiente de unos labriegos puede llegar a ser el presidente de una gran nación, como fue Nelson Mandela, que acabó siendo presidente de Sudáfrica. En esta frase puede parecer que estamos pensando en la educación que le dieron a Nelson Mandela. Yo estoy pensando también en la educación que una nación se dio a sí misma para superar un problema, digamos, de maltrato colectivo, que era el apartheid, sobre un colectivo que lejos de ser minoritario, además en este caso era mayoritario, pero con un colectivo con unas características especiales. Y cómo a través de la educación, también de la legislación y de muchos cambios en los cimientos de una sociedad, se fueron haciendo cambios hasta llegar a que el presidente de esa nación que se había regido por el apartheid, posteriormente tuvo un presidente negro. Lo mismo que el presidente de una de las grandes potencias del mundo, como posteriormente también fue Estados Unidos con Obama. Y bueno, en definitiva, pues un poco esto ha sido la exposición que yo os quería hacer. No sé si he tocado, siempre cuando voy a hacer una charla, da igual si es online o si es presencial, me pregunto mucho qué seleccionar, qué contar, qué puede ser más relevante, más importante. Nunca sé si acierto o no. Bueno, a veces luego me lo dicen, ¿no? Si me gustó o no me gustó. Pero en definitiva hay muchos más temas, muchos más puntos que podíamos haber tratado, pero que yo os reemplazo porque los trataremos en sesiones posteriores. Como digo, queremos tener una continuidad el curso que viene y completar las patas del banco, no solo trabajando con el profesorado, trabajando con el alumnado directamente en charlas que se imparten en los institutos, sino también con la pata fundamental del banco, que es con los padres, con las madres, los principales responsables de la educación y la socialización de vuestros hijos. Y ahora, si queréis preguntar algo, si queréis cualquier cuestión, pues abro
no hay preguntas, no sé si queréis participar a través del chat o a través de las preguntas que tenéis. Yo responderé y si no también Nacho o Paco pueden tomar la palabra si quieren. Bueno, yo solamente darte las gracias por toda esta visión que nos has dado del ciberbullying y cómo funciona, y animar a la gente que participe a través del chat, puede hacer las consultas que quiera a través del chat. Si escribís aquí, nosotros, María José enseguida lo ve y os da la respuesta. Mientras tanto, por si queréis ir lanzando alguna pregunta o queréis, bueno, poner cualquier comentario, voy a deciros mi contacto personal por si queréis tener una comunicación más privada a través de un correo electrónico o a través de una entrevista. A lo largo de toda la charla, un momentito, por favor. Si Tony me puede ayudar ahora, un momento. Bueno, a lo largo de la charla teníais en las diapositivas puesto un teléfono de acoso escolar. Quería otra vez poner la presentación. Que no me acuerdo. Pantalla. Abajo. Abajo, ahí. Ay, se me va, perdonadme. Compartir. No. Vale, este es mi contacto personal. Estoy en la Concejalía de Bienestar Social, en la calle Pintor Lozano, en Benidorm. El teléfono, ahí tenéis un teléfono, ahí tenéis un correo electrónico a través del cual podéis contactar perfectamente conmigo, como digo, para cualquier cuestión. Y aquí arriba tenéis el teléfono del acoso escolar, que depende del Ministerio de Educación y que, bueno, puede ser anónimo, gratuito, no se registra el contenido de la llamada, quiero decir, aquí lo de menos es la identificación, lo más importante es saber el problema y poder intervenir en cada caso, con lo cual este recurso lo tenéis aquí para vuestro, y os dejo aquí un momento. Como os he dicho, bueno, creo que os lo he dicho, que la charla esta se está emitiendo en directo en el canal de YouTube de Onda Benidorm y también está siendo grabada y por tanto, porque hay personas que han dicho, bueno, es normal que en directo no podían estar, pero quieren ver la charla, podrán verla en el canal de YouTube de Onda Benidorm. Después de este encuentro, la charla quedará grabada y podrá verse en cualquier momento. Y bueno, pues no veo que os animéis. Os dejo aquí una votación abajo, tenéis una votación. Si queréis también podéis iniciar la votación. Os pregunto, ¿os gustaría seguir profundizando en el tema? Podéis contestar sí de forma presencial, sí de forma telemática o no, gracias. Podéis empezar a votar cuando queráis y de alguna manera yo quería daros las gracias. Veo a Lorena y Lola que también dan las gracias. Lorena, gracias a ti por, como te dije, toda la intermediación que has hecho para que esta charla fuera una realidad. Por supuesto a Nacho, como he dicho antes, y a Paco por su participación y me pongo a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. Pues, oye, gracias por los agradecimientos y también hacia ti, por supuesto, María José, que no nos conocíamos, pero yo quiero contar contigo para que sigamos trabajando este tema, no solo con los padres, sino también, como has dicho, directamente con el alumnado. Creo que se lo vas a explicar maravillosamente y les va a quedar muy claro. Y van a poder identificarse perfectamente, tanto si han estado en un lado como en otro, y bueno, que seguimos trabajando, y que para el año que viene, ahora ya terminamos, y el año que viene, no va a tardar mucho después de empezar, retomamos este tema. Bueno, la parte un poco de los institutos, hasta ahora, ya por eso Nacho nos conocemos, la llevaba Juan Miguel, mi compañero. A partir del próximo curso también la llevaré yo y bueno,
de alguna manera, pues Nacho, a vuestra disposición, como siempre, el servicio de la UPK para lo que necesitéis. Muy bien. Y lo mismo, Paco, con vosotros. Muchas gracias y seguro que estaremos en contacto nada más empezar el curso, porque este banco, como decís, tiene 4 patas y es muy importante que las 4 estén bien apoyadas y bien consolidadas para que poder llevar adelante la educación de los niños. Bueno, pues hasta un próximo encuentro. Buenas tardes y muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.